Muy buenos días, familia Verbo. Qué bendición estar juntos nuevamente en su casa. Agradecemos la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes, estar ahí en tu sala, estar en tu comedor, en donde estés, preparándonos para este precioso día. Hoy es primer domingo del mes de marzo, increíble, ya se nos fueron 3 meses y estamos preparados para nuestro tiempo de Santa Cena y después de la palabra del Señor. Así es que prepárate con algo allí en tu casa, con pancito, con juguito de uva, puede ser café, lo que tú quieras. En este momento te puede servir de bendición para que puedas usar esos elementos como símbolo de lo que vamos a hacer el día de hoy. Recordemos que la parte más importante de esto es que nosotros podamos recordar con amor, no con una actitud religiosa, la palabra que nos habla el Señor de su sacrificio, su resurrección, que simbolizan para nosotros la salvación y la vida eterna. Recuerda siempre que le tienes que enseñar a tus hijos este acto no como algo consecutivo, una tradición, sino que lo hagan de esto una vivencia constante, una vivencia diaria. También recordar que a tus hijos y tú mismo no podemos tomar los elementos de la cena si nosotros no estamos a cuentas con el Señor. Es por eso que necesitamos, antes de tomar estos elementos deliciosos que el Señor nos da a través de la tierra, el tener la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Así es que yo voy a pedirte en este momento que tú cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor con un corazón arrepentido, porque dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cada uno de nosotros no podríamos tomar los elementos si no nos acercamos a Él, como la Escritura dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, si hay alguno de vosotros que haya pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que cierra tus ojos y vamos a decirle: Padre, yo quiero en este momento ponerme en tus manos. Sé que no he sido perfecto durante todo este tiempo. Yo te pido perdón, Señor, por todo lo que he hecho en mi vida que no te ha agradado durante este día, durante este tiempo. Te pido que perdones todo lo que mis ojos no hayan visto, Señor, en una forma adecuada, Señor, sino que lo hemos hecho en una forma inadecuada. Todo lo que mis palabras hayan dicho que no son agradables a ti. Todo lo que mis manos hayan tocado, Señor, que no debieron de haber tocado. Todo lo que mis oídos hayan escuchado y que no debieron de haberlo hecho. Perdona mis pies, Señor, en el momento en el que me apresuro a cometer el pecado, Señor. Guárdanos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén. Bien, si ya estamos listos, si has tomado por ahí un pedacito de pan, un pedacito de tortilla, vamos a celebrarlo conforme a lo que la Escritura dice. Búscalo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. El apóstol Pablo nos recuerda ese acontecimiento especial que ocurrió en esa última cena de Pascua que Jesús realizó con sus discípulos. Dice la Escritura: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Y él tomó un pequeño pedacito de pan como el que hoy estamos tomando y se lo entregó a sus discípulos y les dijo que nosotros éramos como este símbolo del pan. Así es que, Señor, en este momento nosotros, con este símbolo en nuestra mano, te pedimos que nos hagas como este pedacito de pan, que somos ese pedazo del cuerpo de Cristo alrededor de todo el cuerpo que eres tú, Señor. Amén. Podemos comer del pan. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El verso 25 nos dice: de la misma manera,
Después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de la copa, proclaman la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Señor, este es un símbolo solamente, pero a través de él, Señor, recordamos la provisión de tu sangre que tú permitiste, Señor, que fuera derramada por nuestros pecados. Podemos tomar del jugo de uva. Tómate un momentito, abraza a tu familia, tómate ese espacio y dile: Señor, gracias por este espacio de tiempo. Ya han pasado 3 meses, Señor, y nosotros estamos juntos. Nos has dado vida, nos has dado salud, provisión, Señor, no nos ha faltado nada, pero por sobre todo no nos ha faltado tu presencia. Y te damos gracias por este precioso tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a regresar en un momentito para que podamos comenzar con este tiempo de la palabra del Señor en el cierre de Somos Piedras Preciosas. Bien, ya estamos acá de regreso. Una tremenda bendición el poder compartir de los elementos de la cena. Y estamos emocionados. Hoy estamos haciendo el cierre de esta serie del libro de Somos Piedras Preciosas, que ha transmitido durante todo este espacio de tiempo el sentir y el deseo de que nosotros podamos saber el significado principal de lo que significa ser sacerdotes en nuestra vida mientras nosotros estamos acá en esta tierra. Y todo lo que hemos visto durante todos estos 12 mensajes nos han enseñado cada una de esas características que nosotros tenemos que tener. A través de nuestros canales de YouTube, de la iglesia, a través del canal de tu servidor, te hemos transmitido. Recuérdate siempre mantener vivos nuestros canales. Toma en cuenta que puedes colocarle siempre un like, puedes colocarle un suscribirse para mantener vivo y acrecentar estos 2 canales. Recuerda también nuestra página de fanpage de Facebook. Estamos para servirte allí. Tú puedes conectarte durante toda la semana, estar viendo estos mensajes, todos los anuncios de la iglesia que te estamos transmitiendo constantemente. Nuestro Instagram está también mandándote todos esos mensajes, fotografías, cosas importantes. Recuerda también nuestro correo electrónico para que tú puedas escribirnos cualquier necesidad, cualquier inquietud que tú tengas. Estamos para servirte. Nuestro programa de acción social como iglesia se mantiene activo. Necesitamos darle a esas personas en este momento que, así como muchos de nosotros podríamos tener abundancia, ellos en este momento andan en medio de necesidad. Te pedimos, por favor, si tienes a bien entregar algunos víveres, puedes hacerlo en la panadería La Duquesa Central, acá en San Ramón, o bien poder depositar a nuestras cuentas, tanto de el banco como también nuestro WhatsApp, en donde tenemos también servicio de Simpe, para que tú puedas apoyarnos con cualquier ofrenda, con cualquier donativo que tú quieras hacer para nosotros, que también será de bendición. Muy bien, estamos ya listos y preparados. Este es el cierre en donde vamos a hablar más acerca del sacerdocio de nosotros como hijos de Dios. Así es que yo quisiera que iniciáramos con una palabra del libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versos 1 y 2. Y vamos a hablar acerca de una visión profética de nuestra herencia en el tiempo futuro. Tenemos que entender que el reino de Dios
tiene dos estadios principales. Está el ya, porque el Señor nos ha entregado a nosotros una herencia ya aquí en la tierra. Nosotros nos estamos gozando de esa herencia, y el adelanto, el anticipo de esta herencia es Dios Espíritu Santo. Si nosotros dijéramos que el reino de Dios no existe, estaríamos mintiendo si nosotros pensáramos de que Dios Espíritu Santo no está acá, en el ya de la herencia. Pero falta otra parte, que es el todavía no. Ese todavía no del reino de Dios viene sobre de la base de lo que nosotros hemos sobreedificado en este tiempo. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 21, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Aquí es donde nosotros vemos todavía no, porque es el cambio de lo que nosotros estamos viendo, y parecería algo muy tremendo el hablar de que la tierra que nosotros conocemos, el cielo y la tierra, van a pasar. Todo esto va a ser quitado y va a haber una nueva tierra y una nueva existencia. Y ese reino que nosotros estamos viendo, que el apóstol Juan lo presentó como esa visión en el libro de Apocalipsis, nosotros lo que podemos comprender es que lo vamos a vivir conforme a lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Lo hablaba hace un momentito. Es sobreedificar. Como sacerdotes, nosotros en este lugar tenemos que comprender de que debemos de construir nuestro templo, y nosotros somos ese templo. Entonces ese templo debe de estar sobreedificado sobre una base sólida. Yo quiero recordarte solamente la palabra de Primera de Corintios capítulo 3, versos del 10 en adelante, donde el apóstol Pablo nos habla de que nosotros hemos sido sobreedificados sobre de la base que es Cristo Jesús. Ese es nuestro cimiento. Y sobre de ese cimiento el Señor nos dice que nosotros sobreedifiquemos con oro, con plata y con piedras preciosas. Y que no lo hagamos con materiales que no son, que son perecederos. Madera, heno y paja obviamente va a ser quemada, y el oro, la plata y las piedras preciosas van a ser las que van a quedar, porque el fuego va a probar nuestra vida. Eso es aquí en la tierra, eso no es allá en el cielo. En el cielo no se va a probar lo que nosotros hemos hecho, sino que es acá en la tierra. Entonces, debemos de comprender que hay un tiempo final de forma individual para cada uno de nosotros. Siempre pensamos en una escatología grupal, o sea, siempre pensamos en un tiempo final en donde todo el grupo, toda la gente que está en la tierra va a ser llevada, y que allá en la tierra todos vamos, en el cielo vamos a estar juntos, y que luego acá en la tierra vamos a reinar. Pero lo que no comprendemos es que hay una escatología personal de cada uno de nosotros. Ya sea que en grupo el Señor venga y nos lleve, pero cada uno de nosotros en forma individual vamos a ser tratados. A cada uno nos llega nuestro momento en el que, cuando nosotros cerremos nuestros ojos, vamos a presentarnos con lo que hemos edificado acá en la tierra, en nuestro templo que somos nosotros. Luego, nuevamente quisiera que fueras al capítulo 21 que estamos hablándolo. Los versículos 3 y 4 nos hablan de esa dimensión nueva.
Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Las cosas primeras han dejado de existir. Es decir, que hay otra dimensión de la que estamos hablando en este momento. Y esa nueva dimensión es totalmente distinto a lo que nosotros estamos viviendo, porque en este espacio de tiempo Dios está con nosotros y en nosotros. Es decir, que lo que vivimos en el reino del ya, en este momento, el anticipo, que es Dios Espíritu Santo, está dentro. Pero cuando estemos en esa otra dimensión, ya no estará dentro de nosotros, sino que nosotros estaremos en Él. O sea que ya Dios Espíritu Santo ya no estará al cuidado de nosotros, sino que formará parte de nuestra adoración, de todo lo que vamos a ver en ese precioso reino. Seremos saciados con su presencia. Ya Él ya no estará enjugando nuestras lágrimas, ya no estará consolándonos, ya no será el consolador, ya no será el amigo único que tenemos de parte de Dios para acá con nosotros, sino que nosotros vamos a estar engalanados, llenándonos en su presencia. ¿No le parece algo increíblemente hermoso lo que estamos diciendo? Y siguen diciendo los versos 5 y 6. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de vida. Acá en la tierra, en el reino de el ya, en este instante, su provisión fue la sangre de Cristo. Hace un momentito estuvimos celebrando la Santa Cena y la provisión, como esa figura del jugo de uva representaba la provisión de la fuente de la sangre. Pero en esa nueva visión de lo que será el reino que vamos a recibir, su provisión ahora es una fuente de agua viva. Pero esto es también una figura. No es que allá Jesús o nuestro Padre o el Dios Espíritu Santo, que van a ser uno solo, sea una fuente, sino que nos está hablando de esa presencia eterna en donde Él mismo nos dice estas palabras. El hecho está. Ya no va a haber otra cosa más que se tenga que hacer porque Él ya ha hecho todas esas cosas de bendición. Y luego sigue diciendo el verso 7 y 8. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces aquí nos habla de dos tipos de herencia. La herencia del reino de las tinieblas, que a muchos no les gusta que se hable de esto, pero hay que hablarlo. La paga del pecado es muerte, y la muerte es una muerte eterna. Y no es que esté representado, sino que sí existe un lugar que se llama el lago de fuego,
el que nosotros conocemos como el infierno. Esto es la paga de todo aquel que no recibió esta oportunidad de vivir el reino de Dios acá en la tierra. Entendamos que el reino de los cielos en la tierra se entrega a través de la sangre de Cristo y el sagrado depósito de Dios Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, la condena eterna significa que nosotros acá en la tierra no hayamos hecho lo que debimos de haber realizado, que es el haberle dicho a nuestro abogado, que es Jesucristo, el que Él pudiera estar a favor de nosotros en la presencia del Padre. O sea que todo aquel que no haya hecho tal pacto delante del Señor, ese pacto eterno que se hizo a través de la sangre en la cruz del Calvario, definitivamente, dice la Escritura, va directamente al lago de fuego. Y vamos a adelantar un poquito los versículos sobre ese mismo capítulo 20. Y si tú lees en el verso del 11 al 15, nos dice: resplandeció con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al este. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y lo que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. Es tan hermoso, tan interesante, porque nos está hablando de una verdad bíblica real en la cual nosotros debemos de luchar por ella. Ya hablamos acerca de la condena eterna que tiene que ver con el infierno, pero nos habla de que luchemos porque la vida que nosotros tenemos acá en la tierra está basada en la victoria de Cristo Jesús en nuestras vidas. Todo aquel que salga victorioso, dice la Escritura, va a obtener la oportunidad de estar en ese lugar en donde el Señor va a traer a la Nueva Jerusalén, que es un modelo bien interesante. Porque cuando nosotros hemos estudiado a través de estas 12 piedras preciosas, nos damos cuenta que en esa visión la ciudad comienza a verse desde otro punto de vista distinto. Como lo vimos en Apocalipsis en el capítulo 21, versos del 9 al 11, vimos que la ciudad viene y en lugar de tener todo lo que nosotros podríamos imaginar, usted recordará que la semana pasada Derwin Orozco nos predicó acerca del jaspe. Y vea lo que sucede, que la base fundamental, dicen en esta parte, que es una piedra preciosa semejante a la piedra del jaspe transparente. Es decir, que en esa nueva visión, la piedra del jaspe, que es esa gracia, que es la que engalana todo lo que nosotros somos y vivimos. Esa piedra del jaspe se convirtió entonces en la base fundamental de esa nueva Jerusalén. Es como esa piedra semejante al jaspe, que significa la sangre del Cordero, la que nos hizo ser salvos a través de la fe. Esa unidad entre la fe y la gracia que nos hacen a nosotros tener ese ADN nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos nosotros leyendo en esa numerología que aparece en el libro de Apocalipsis, que
tantas veces que probablemente nos puede confundir. Nosotros lo vamos a resumir en algo muy cortito, porque aquí habla acerca de 12, 12, 12 constantemente. Quiero contarte que el número 12 bíblicamente significa elección. O sea que cuando tú miras el número 12 significa algo que tiene que ver con la elección que Jesús, la elección que el Padre hizo a través de todo lo que nosotros vemos en ese pequeño número. Es decir, que cuando habla de 12 puertas, está hablando de que hizo una elección, de que en cada una de esas puertas estaban simbolizados las 12 tribus de Israel, estaban simbolizados los 12 apóstoles, pero también está simbolizado el pueblo completo. Estamos hablando del pueblo de Israel, los gentiles y la iglesia. Está hablando de 12 ángeles también que simbolizan esa parte que tiene que ver con los enviados para que nosotros podamos ser elegidos. Esas 12 tribus que cuando nosotros multiplicamos 12 por 12 da igual a 144,000. Y esas 144,000 que son aquella figura de elección para que el pueblo de Israel fuera salvo. No nos vamos a detener mucho en esta parte, solamente es la referencia para que nosotros nos demos cuenta que esa nueva ciudad, lo que el Señor nos está trayendo para que nosotros lo podamos vivir como sacerdotes, contiene la elección divina y la elección es a través de su gracia. Luego nos habla los versos del 18 al 20. Dice, la muralla estaba hecha de jaspe, sigue diciendo lo mismo, y la ciudad era de oro puro, que recordemos que tiene que ver con pureza, que tiene que ver con la gloria de Dios, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. Y aquí es algo bien hermoso porque vuelve a mencionar las 12 piedras que hemos estado estudiando a través de toda la serie. Y habla acerca del jaspe, que es la primera, que es la gracia. Nos habla también del zafiro, que son las finanzas en el orden. Nos habla acerca del ágata, que representa el arrepentimiento y la santidad. Nos habla también de la esmeralda, que es la fe. Nos habla del ónice, que tiene que ver con el carácter de Cristo. Nos habla de la cornalina, que en el griego es lo mismo que el rubí, que significa la honra. Y aquí hay una variante porque la séptima piedra nos habla de un crisólito, que es una variedad de otro tipo de piedra, que es una piedra de origen calcedonio, es una piedra de cuarzo, que es una piedra de color verde olivo. Y es bien interesante porque cuando terminemos de analizar las 12 piedras que aparecen en este versículo bíblico, ya no aparece la piedra más importante, que es la piedra que simboliza a Dios Espíritu Santo, ese diamante. Es sustituido por el crisólito, el crisólito. El color verde tiene una representación muy importante porque sustituye el diamante. Y usted recordará que el color verde es el color del verde olivo, que tenía que ver con aquel hijo de Jacob que no recibió una piedra, sino que tenía en su mano derecha el aceite de olivo, por un lado, y por el otro lado tenía el pan que llevaba como representación. Pues bien, en la Nueva Jerusalén, ya Dios Espíritu Santo no está en medio de las 12 piedras y es sustituido por esa piedra de jáser porque tampoco en el cielo hay ofrendas,
sino que solamente queda la representación de el olivo puro o el olivo de donde se sacaba ese olor fragante de su presencia. Y sigue diciendo en ese verso 19, la octava de las piedras, que es el berilo, que es el evangelio, el topacio, que es el dominio propio, nos habla de el crisopaso. El crisopaso, en la versión griega, estamos hablando de la misma turquesa en la versión hebrea. Y usted sabrá que la turquesa, o sea, el crisopaso, es la alabanza. El onceavo es el jacinto, que es la guerra espiritual. Y por último termina hablando del amatista, que es la piedra que representa a nuestros sueños, nuestros hijos, lo que nosotros queremos ser en nuestra vida. Es hermoso que allí en el libro de Apocalipsis nuevamente entonces vuelve a repetir esas 12 piedras. Y cuando yo estuve haciendo todo el estudio, haciendo toda la investigación para poder escribir el libro, me quedé impresionado de la forma en la que el Señor inicia y cierra en la Escritura, siempre recordándonos de las características que nosotros como hijos de Dios debemos de tener como sacerdotes y como sus hijos. Los versículos 22 y 23 nos dicen: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto es también otro detalle de esa otra dimensión de esa herencia que nosotros estamos analizando en esta mañana. ¿Por qué? Porque ya en ese lugar, en la Nueva Jerusalén, ya no va a haber un templo. Y esto nos hace entender a nosotros que cuando nosotros lleguemos a su presencia, ya no vamos a tener el oficio de ser sacerdotes. Ya en la presencia del Señor dejamos de ser sacerdotes y nos convertimos en la novia del Cordero. Pero Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote, Él sigue siendo nuestro eterno Rey, y su presencia, que ya no está dentro de nosotros, sino fuera, y nosotros estamos adorándolo, es la representación que antes teníamos en nuestro corazón, que era la representación del diamante, que es Dios Espíritu Santo. Quiero terminar esta parte con algo muy interesante, porque cuando nos habla la Escritura, en Apocalipsis capítulo 2, regresemos un poco más en donde estábamos, en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, nos dice algo muy interesante, de lo cual yo estuve analizando, investigando durante todo el estudio. Dice el verso: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Es muy hermoso, pero es muy profundo. Y quiero contarle que me tardé muchas noches de oración, mucho pensar qué era el significado de esto de la piedra blanca en la mano, esa pequeña piedrecita que en algún momento dado nosotros podríamos pensar: yo acá traigo una piedra blanquita sin mucho mostrar,
Esto es lo que más o menos representa lo que está diciendo en ese versículo 17. Una pequeña piedrecita que va a ser colocada en nuestra mano y que tiene un nombre nuevo que solamente el Señor conoce. La voy a dejar acá por un momentito y quiero que tú pienses lo que yo me puse a pensar. ¿Cuál será este símbolo? Como te lo decía, pasé muchas noches pensando y de repente una de esas noches el Señor me puso un nombre bien extraño. Abrí mis ojos y tenía en mi mente el nombre de un científico que probablemente usted ha escuchado, que se llama Sir Isaac Newton. Es muy conocido porque es un científico al que se le atribuyen muchos descubrimientos. Recuerde que los científicos lo que hacen es descubrir lo que Dios ha hecho durante muchísimo tiempo. A Sir Isaac Newton se le debe el pensar en la gravedad, las cuestiones del estudio de la luz. Y hablando de eso precisamente, Isaac Newton hizo un estudio de los colores del arco iris, que es el espectro de luz que en la gama que va de todos los colores que contiene, él se quedó analizando y estudiando que en realidad la luz se componía de toda la sumatoria de todos los colores. Y en el momento de él estudiarlo, se dio cuenta que existía una forma de poder demostrar que en realidad la luz o el color blanco en realidad no era un color, sino que el blanco era la luz. Vea lo simbólico que es, que el blanco era la luz y que la luz era la sumatoria de todos los colores del espectro de luz. Cuando nosotros hacemos la psicología del color o el estudio de la teoría del color para los que son diseñadores gráficos, para los que estudian arte y todo esto, saben de lo que yo les estoy hablando. Y la mejor forma en la que nosotros lo podemos entender es un experimento que no sé si tú lo hiciste. En mi caso, en Guatemala, fue uno de los experimentos en física que nos pusieron a hacer. Y me recuerdo que nos hicieron fabricar con elementos muy sencillos lo que se le conoce como el disco de Newton. El disco de Newton es simplemente agarrar y colocar todos los colores en un círculo, colocarlo en algún motorcito. Ahorita vamos a buscar un video, se los vamos a mostrar para que usted se dé cuenta de lo que significa esto, de lo que le estoy diciendo. Y en el momento en el que tú llevas a una velocidad de rotación los colores, en lugar de ver todos los colores en el haz de luz, lo que vas a ver es simplemente el color blanco. Así es que vamos a ver, vamos a pasar en este momento el video para que tú te des cuenta de lo que te estoy hablando desde el punto de vista científico. Los colores. Te das cuenta en el momento en el que se da vuelta y vuelta y vuelta, ya no estás viendo los colores, sino que lo que miras es el color blanco. Qué interesante. Y tú puedes decirle a tus hijos y puedes practicar esto con ellos. Bien, muchas gracias equipo que nos pasaron el video en el momento justo y en el momento adecuado. Cuando esto sucedió, entonces, durante toda la serie, tanto desde el inicio como la que nosotros estamos haciendo en este momento, la gente me hizo la pregunta, ¿por qué nosotros somos piedras preciosas? Y la respuesta a esto es algo muy hermoso,
Porque tú durante todo este tiempo podrías decir lo que hemos hablado durante toda la serie, es que a mí me gusta mucho la piedra del ágata y yo voy a colocar una piedra ágata para que me represente porque yo creo que yo soy como el ágata porque yo me arrepiento. O yo puedo ser como en el caso de la cornalina o el rubí, que yo soy el que representa la honra. Y yo puedo tener, por ejemplo, un anillo, como yo lo enseñaba en la primera de la serie, con una piedra que representa el rubí. Pero nosotros no podemos venir en nuestra vida y decir, yo voy a hacer una sola de estas piedras. Si tú quitas uno de esos colores del disco, probablemente vas a comenzar a ver un poquito con algún disturbio de luz y ya no se va a ver el color blanco completo, sino que lo que vas a ver probablemente son algunas densidades distintas de la luz, de la línea de luz. Es decir, que nosotros tenemos que tener la complejidad total de las 12 características para ser sacerdotes en el reino de Dios. Es decir, que cuando nosotros tenemos la representación de esa piedrita blanca que dice la Escritura, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Entonces, yo coloqué acá un signo de interrogación que representa el hecho de que yo no tengo el nombre que Dios te va a colocar a ti en el momento en el que tú seas llamado a su presencia. Pero lo que sí es el hecho es que Dios va a poner en tu mano una piedrecita blanca y te está diciendo con estas palabras, yo lo que quiero es que seas el conjunto de esas 12 piedras preciosas representadas en el color luz, que es el color blanco. Y por esa razón es que nosotros somos piedras preciosas. El título final de esto es eso, precisamente, que tú te sientas la conjunción de las 12 piedras, el conjunto de las 12 piedras. Nosotros no podemos separar alguna de ellas, sino que nosotros debemos de ser esas 12 piedras preciosas. Y ese es el final de la serie. Mi deseo en el corazón es que si tú tienes alguna duda, vayas a los canales de YouTube y de Facebook y vayas a consultar cualquiera de las piedras que en ese momento probablemente no la pudiste haber observado, estudiado, o hayas estado acá en un servicio presencial, sino que realmente tú vengas y digas, Señor, yo necesito tener esas 12 características. Ya no pienses en piedras, piensa en características de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así es que voy a orar, voy a pedir en este momento que tú cierres tus ojos y vamos a decirle al Señor, Señor, tu gracia es la que nos representa a través de ese símbolo del color del jaspe. Tú nos diste por gracia tu salvación. Nos da la oportunidad, Señor, que nuestras finanzas estén en el orden adecuado. Padre, y si hay alguien en este momento que no tenga sus finanzas en orden, permítele, Padre, que sea un buen sacerdote y que traiga a luz toda transparencia en todo lo que hace. Señor,
que el arrepentimiento y la santidad que se da a través de el Ágata, Señor, nos permitas constantemente tener ese periodo de tiempo de amor, de arrepentimiento y de santidad antes de que tú vengas por nosotros. Señor, que esa fe, que es el motor que nos transmite, Señor, el dejar de tener temores y poder ser valientes delante de tu presencia, que está representado a través de la esmeralda. Yo te doy gracias porque yo lo puedo tener. Dame fe, renueva mi fe en el nombre de Jesús. Dame de tu carácter como hijo de Dios para que yo, como el ónice, pueda ser grabado, Señor, en mi vida, en todo lo que yo haga constantemente. Permite, Padre, que esa nueva piedra que representa la nueva Jerusalén, ese crisólito, en donde tú, Señor, me haces entender que subo como un olor fragante en adoración mientras estoy viviendo mi vida. Dame la oportunidad, Señor, de transmitir el mensaje de las buenas nuevas de salvación y vida eterna, como lo es el berilo, Señor, que me ayuda a transmitir ese mensaje adecuadamente. Dame la oportunidad de tener dominio propio. Señor, yo puedo tener ira, pero no permitir que mi ira, Señor, conduzca al pecado. Dame la oportunidad de transformar mi corazón cada día como es esa figura del topacio. Permíteme, Padre, que esa turquesa de la alabanza sea una vida constante de llegar y levantar mis manos y decir: Señor, te necesito de tu presencia constantemente. Y te doy gracias por esa guerra espiritual que me ayuda a mantener la frescura de mi mente para evitar que el enemigo haga cabida en mis pensamientos. Dame de tu amor a través de los sueños, como lo es el amatista, Señor. Sé que no hay nada de lo que haya en mi corazón que a ti se te escape, porque sé, Señor, que todos mis sueños están en tus manos. Gracias por esta serie. Gracias porque hoy que estamos cerrándola, podemos decir: hasta aquí, Señor, nos has enseñado muchísimo más acerca del sacerdocio y de la vida que nosotros debemos de tener. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos en el nombre de Jesús la oportunidad de haber podido estar este domingo muy especial. Yo te pido en el nombre de Jesús que derrames en este momento tu vida, que vuelvas a escucharla si es necesario para que la tengas bien clara en tu mente y en tu corazón. Nos despedimos con palabras de bendición, agradeciéndote por tu atención. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti, alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tu Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones en el nombre de Jesús. Amén. De parte del equipo de multimedia de la Iglesia Cristiana Verbo San Ramón, damos muchas gracias por este tiempo de bendición y nos despedimos con un abrazo y hasta la próxima semana.